Hola, hola, hola. Comenzamos con el primer vídeo de la parte de síntesis de heterociclos, un tema que va a ser bastante amplio, donde vamos a estudiar numerosísimas reacciones, algunas muy conocidas, como puede ser la reacción SN2, o las reacciones de adición a carbonilos, o las reacciones de adición-eliminación a derivados de ácido. Esas reacciones son fundamentales a la hora de preparar numerosos heterociclos. También vamos a ver reacciones menos conocidas como ciclaciones que transcurren a través de nitrenos, de carbenos, radicalarias, el famoso reactivo Tosmic, y después, para terminar, trabajaremos la reacción de Diels-Alder para formar ciclos de 6, las 1,3 dipolares para formar ciclos de 5 y las fotoquímicas para generar ciclos de 4 miembros. Bien, entonces vamos a empezar con un pequeño tema de introducción en el que voy a clasificar los diferentes reactivos que van a participar en la síntesis de compuestos heterocíclicos. Tenemos en primer lugar reactivos que son doblemente electrófilos, los reactivos doblemente electrófilos. Doblemente electrófilos. ¿Cómo es un reactivo doblemente electrófilo? Bueno, pues por ejemplo, un caso típico es un dicarbonilo. Esta molécula, este 1,3-dicarbonilo, es un reactivo que tiene dos posiciones electrófilas, que son los carbonos carbonilos, sobre los cuales pueden atacar nucleófilos, posición electrófila y posición electrófila. No solamente puede ser un 1,3-dicarbonilo, también podemos hablar de un reactivo 1,2-dicarbonílico, o reactivos de tipo 1,4-dicarbonílico o 1,5-dicarbonílico. Tenemos variedad de posibilidades. Por ejemplo, este 1,5-dicarbonilo que tenemos aquí es un reactivo doblemente electrófilo que participa en la formación de una piridina. No tendríamos más que combinarlo con un reactivo doblemente nucleófilo, por ejemplo el amoníaco. El amoníaco es un reactivo doblemente nucleófilo, porque, bueno, aunque tiene un par libre, cuando ataca puede perder un hidrógeno y vuelve a recuperar ese par libre, pudiendo volver a atacar la otra posición. Si cuentas 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y el nitrógeno, genera un ciclo de 6, es decir, nos va a formar un ciclo de 6 miembros, un ciclo de tipo piridina. Estos oxígenos, al recibir el ataque nucleófilo, dan la adición nucleófila característica de los carbonilos, generando grupos OH que, por pérdida de agua, nos van a dar lugar a dos dobles enlaces, que pueden quedar en diferentes posiciones del anillo. Y para conseguir ya nuestra piridina tan solo faltaría un tercer doble enlace, que se hace mediante una reacción de oxidación. Un oxidante, podemos utilizar variados oxidantes, como puede ser nítrico, permanganato, tricloruro de hierro bajo calefacción, por ejemplo nitrobenceno calentando, paladio carbono bajo calefacción, también es un agente deshidrogenante, oxidante. Bueno, y esta es la idea, reactivos doblemente electrófilos. Por ejemplo, aquí hemos utilizado o hemos puesto en un dicarbonilo en diferentes posiciones, que nos va a permitir obtener, como podemos ver, claro, hay que hacerlo reaccionar con un doble nucleófilo, lógicamente, y eso va a producir un ciclo. Por ejemplo, este 1,4, aquí tengo un 1,4 dicarbonilo, 1, 2, 3, 4. Si hacemos lo mismo, le ponemos amoníaco de nuevo, para que primero ataque a un carbonilo, forme una imina, que la tautomeriza esa enamina, la enamina cicla sobre el otro carbonilo. Bueno, no hace falta entrar en tantos detalles, que estamos empezando, solamente una pequeña idea. De manera que ese nitrógeno puede volver a atacar al otro carbonilo. Como hay 4 carbonos y el nitrógeno 5, nos va a generar un ciclo de 5 miembros, que es un pirrol. Vamos a obtener un pirrol de esta manera. Por ejemplo, este 1,2-dicarbonilo que tengo aquí, si le añadiera un reactivo doblemente nucleófilo, claro, siempre tengo que poner reactivos doblemente nucleófilos para que ataquen al doblemente electrófilo. Imaginemos una hidracina, este es más fácil de ver, tiene dos nitrógenos nucleófilos, ataca al dicarbonilo y generamos un ciclo de 1, 2, vaya, es de 4 miembros. No es, pues nada, un ciclo de 4 miembros nos daría algo así. La pérdida de los OH produce los dos dobles enlaces y tendríamos un heterociclo de este tipo. Y si lo añadimos a esto, si lo añadimos aquí, pues la hidracina, pues de nuevo
ataque ahí y el otro nitrógeno ataque aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Esto nos va a formar un pirazol, un heterociclo de 5 miembros con 2 nitrógenos en posiciones 1, 2. La pérdida de los oxígenos en forma de agua nos deja 2 dobles enlaces y ahí tendríamos un pirazol. Bien, creo que ya con estos ejemplos se va viendo cómo obtener heterociclos. La enorme potencia de síntesis que tienen estas sencillas reacciones que conocemos desde el comienzo de la química orgánica. Bien, reactivos doblemente electrófilos. ¿Hay más reactivos de este tipo? Sí. Por ejemplo, otro tipo de reactivo doblemente electrófilo muy utilizado es el alfa-beta insaturado. El alfa-beta insaturado recibe ataques de nucleófilos en el carbonilo y en el carbono beta, lo cual le va a permitir actuar como doblemente electrófilo. Ante un doblemente nucleófilo, de nuevo forma un ciclo. Por ejemplo, si tenemos un reactivo doblemente nucleófilo, como puede ser la anilina, imaginemos la anilina, y le ponemos nuestro alfa-beta insaturado, que es doblemente electrófilo, y ahí tenemos con total seguridad un heterociclo. ¿Qué va a ocurrir? El amino ataca al beta, la carga pasa hacia el oxígeno, que forma un enolato, el cual tautomeriza, volviendo a dejarnos aquí el carbonilo, y por otro lado el benceno es el otro nucleófilo. La anilina es doblemente nucleófila, ataca a través del amino y después vuelve a atacar a través del benceno. Y esto nos va a generar un heterociclo condensado de los condensados llamado quinolina. Vamos a conseguir una quinolina de esta forma. Bueno, ¿qué más opciones tenemos? Hombre, pues, por ejemplo, una cetona halogenada en alfa. Una alfa-alocetona, una alfa-bromocetona, tiene 2 posiciones electrófilas, ataque aquí y ataque aquí. La diferencia entre un carbonilo como posición electrófila y un halógeno, y un carbono unido a un bromo, es que cuando el bromo se va, pues no deja nada ahí en ese carbono. No queda ningún oxígeno para deshidratar y que nos genere doble enlace. El carbonilo hace una adición electrófila dejando OH que al deshidratar forma doble enlace. El bromo no, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos, por ejemplo, un dialoalcano, si tenemos un dialoalcano y lo hacemos reaccionar con una hidracina, pues se produce el ataque de los dos grupos NH2 y ahí no van a quedar enlaces dobles. Se va a formar un ciclo de 4, NH, NH, y ahí se queda. No puede generar los dobles enlaces. Sin embargo, observa aquí, cuando atacamos al 1,2-dicarbonilo, en este ejemplo, como ahí el ciclo de 4 queda con sus 2 dobles enlaces. Aquí no. Esa es la diferencia entre poner halógeno y poner carbonilo. Hay que tenerlo en cuenta. Si te interesa tener dobles enlaces, pon carbonilo. Si no te interesa, pon halógeno o combina halógeno con carbonilo, alfa-alocetona, etc. Bueno, y existen muchos más reactivos doblemente electrófilos, pero estos son los más característicos. Y después nos iríamos a reactivos, claro, doblemente nucleófilos, pues que ya los he puesto, ¿no? Muchos de ellos, pero vamos a recopilar alguno más. Reactivos doblemente nucleófilos. Los reactivos doblemente nucleófilos. Por ejemplo, un reactivo doblemente nucleófilo, pues es el amoníaco o las aminas. Las aminas son doblemente nucleófilas, aunque parece que solamente en principio pueden atacar una vez, son capaces de atacar 2 veces porque pierden un hidrógeno. Al perder un hidrógeno, la mina primaria ataca, se convierte en secundaria, pierde un hidrógeno y la secundaria vuelve a tener su par libre para volver a atacar. Por tanto, las aminas y el amoníaco son reactivos doblemente nucleófilos y son muy usados, pues como comenté hace un momento, en la síntesis, por ejemplo, a partir de 1,4-dicarbonilos de pirroles. El amoníaco va a formar pirroles con los 1,4-dicarbonilos y que es la síntesis llamada PALNOR, y con los 1,5-dicarbonilos va a formar piridinas. Síntesis de piridinas a partir de 1,5-dicarbonilos con amoníaco. Bueno, aquí como hay solo 2 carbonilos, formamos 2 dobles enlaces como indiqué hace un momento y por tanto no conseguimos una piridina sino una dihidropiridina. Bueno, ¿qué más reactivos doblemente nucleófilos tenemos? Pues tenemos la hidracina y sus derivados sustituidos.
Son nucleófilos a través de los dos nitrógenos. Atacan a través de esta posición y a través de esta, lo que genera, pues por ejemplo, heterociclos de 5 como son los pirazoles. También se pueden formar ciclos de 6, depende de a qué ataquemos, ¿no? Pues por ejemplo, si atacamos a un 1,4 dicarbonilo, si atacamos a una molécula como esta, que tengo aquí arriba, este 1,4 dicarbonilo, no tiene por qué ser cetona, puede ser también aldehído, lo atacamos con una hidracina sustituida, y ahí tenemos ataque ahí, ataque aquí, y formación de un ciclo de 6 en el que la pérdida de dos OHs nos va a formar dos dobles enlaces, pero más de dos me parece que no vamos a poder formar. Si queremos, bueno, aquí como lleva un grupo R, pues quedaría positivo si genera otro doble enlace, pero tendría que ser por oxidación. Nos quedaríamos así en esta etapa. Pero bueno, podemos ver un poco cómo es capaz de generar esos ciclos de 6, ¿no? ¿Qué más reactivos tenemos? Pues por ejemplo las oximas, las hidroxilaminas, que generan oximas, moléculas por ejemplo de este tipo, son nucleófilas a través del nitrógeno, que es el mejor nucleófilo, y a través del oxígeno. También atacan, entonces pueden formarnos oxazoles, 1,2-osazol, cuando atacamos a un reactivo doblemente electrófilo. Por ejemplo, también podemos tener aminas, diaminas, en diferentes posiciones de la cadena, bueno, con cadenas de diferente longitud. Por ejemplo, aquí en posición 1,3, una 1,3 propanodiamina es nucleófila a través de esta posición y a través de esta. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, si atacáramos a un carbonilo, por ejemplo, como o un derivado de ácido, por ejemplo el metanoato de metilo, podría atacar primero por un lado, adicionar, eliminar, dando lugar a un aldehído que ciclaría por el otro lado y formaría un heterociclo de 6 miembros. Este éster podría actuar como un doblemente electrófilo, que lo atacarlo una vez, adiciona, elimina, deja aldehído y puede ser atacado una segunda vez. Bueno, son reactivos doblemente nucleófilos. Tenemos y el benceno, que puse un ejemplo antes sobre él. El benceno, sustituido por ejemplo con un grupo amino, es un reactivo doblemente nucleófilo muy utilizado en la síntesis, pues por ejemplo de quinolinas, la anilina. Bien, y después tenemos también reactivos que son nucleófilos electrófilos. Tienen todo. Reactivos de tipo nucleófilo electrófilo. Nucleófilo, electrófilo. ¿Y cómo es un reactivo nucleófilo electrófilo? Pues bueno, principalmente son sistemas 1,3 dicarbonílicos. Por ejemplo, este 1,3 dicarbonilo actuaría como, además de ser doblemente electrófilo, que lo pusimos antes como doblemente electrófilo, es electrófilo y nucleófilo a través de esa posición, porque aquí hay un hidrógeno alfa que podemos arrancar con una base fuerte, no hace falta, tiene un pKa muy bajo de 11, con metóxido, etóxido se puede arrancar perfectamente, no hace falta una base fuertísima para ello, lo arrancamos y forma aquí un enolato de dicetona, que es capaz de atacar. Por tanto, es electrófilo sobre uno de los carbonilos y a través de la posición alfa es nucleófilo. Y así, pues bueno, tenemos diferentes ejemplos. Incluso podemos hablar de un carbonilo que en la posición alfa tiene, por ejemplo, un OH o un amino. Esta molécula es nucleófila electrófila, moléculas nucleófilas electrófilas. Por ejemplo, un benceno que tiene un grupo amino en una posición y un carbonilo en otra posición. Muchas veces cuando se trabaja con este tipo de moléculas hay que tener cuidado, no vayan a reaccionar consigo mismas, porque como tienen posición electrófila y nucleófila, el amino de una molécula podría atacar a la acetona de otra y formar cadenas, formar polímeros. Entonces a veces uno de los grupos se mantiene protegido, bien el carbonilo, mantenerlo protegido mientras el amino reacciona, o bien el amino inicialmente tenerlo en forma de nitro, que así se evita su nucleofilia, y después por reducción, por hidrogenación o bien con estaño clorhídrico,
el nitro lo reducimos a amino y ya podemos continuar la reacción. Estas moléculas pueden ellas mismas formar un heterociclo en condiciones adecuadas para que el nucleófilo de una molécula ataque el electrófilo de la otra, y aquí lo mismo. El nucleófilo de una ataca el electrófilo de otra y eso permite la unión de las dos moléculas. En este momento no estoy haciendo mecanismos de estas reacciones, que lo vamos a hacer, no lo vamos a dejar así ni mucho menos, pero ahora solo tener una idea de qué son posiciones nucleófilas, posiciones que tienen pares libres, átomos con pares libres capaces de atacar, y que son posiciones electrófilas, y que cuando hay una posición nucleófila y una electrófila se van a unir formando un enlace. Y si una molécula tiene dos posiciones electrófilas, la otra dos nucleófilas, eso probablemente conduce a un ciclo. Y si hay por el medio algún átomo distinto al carbono, a un heterociclo. Si tienes una posición en una molécula nucleófila y otra electrófila, y otra molécula tiene la misma situación, sea del mismo tipo o molécula diferente, ahí también se puede formar un ciclo, porque la posición nucleófila de una ataca a la electrófila de la otra, y abajo ocurre lo contrario, la electrófila o la nucleófila de la otra molécula ataca a la electrófila de la anterior, y ahí se genera el ciclo. Bueno, y ya vamos a dejar entonces los diferentes tipos de reactivos. No sé si me comí alguno, pero bueno, son los más importantes los que he comentado. Y ahora, ya para terminar, vamos a ver las reglas de Baldwin, que clasifican en diferentes tipos las reacciones de ciclación. Entonces os voy a comentar un poco las reglas de Baldwin para saber al menos qué significan. Las reglas de Baldwin clasifican las reacciones de ciclación según el átomo nucleófilo, el grupo nucleófilo, según el electrófilo al que vamos a atacar, según el centro electrófilo al que atacamos. Vamos a poner una situación general como esta, donde Z es el átomo nucleófilo y X sería un átomo electrófilo. X tiene polaridad positiva y Z tiene un par libre. Entonces una reacción de ciclación es esta, con pérdida del grupo I, que es una simple SN2. Bien, como el grupo X presenta una hibridación sp3, este grupo X tiene hibridación sp3, pues una hibridación sp3 en el grupo electrófilo, en el átomo electrófilo, se llama TET, de tetraédrico, hibridación sp3, TET. Bien, y debido a que el enlace que se rompe, este enlace X y que se rompe, queda fuera del ciclo formado, fíjate que el ciclo se forma cuando Z une a X. El grupo que se va, el enlace roto, no está dentro del ciclo, sino está fuera. Entonces se emplea exo. Enlace roto, exterior al ciclo. Exterior al ciclo formado. Y, por tanto, este tipo de ciclación se conoce como exo-TET. Es una ciclación de tipo exo-TET. Bien, puedes pensar, bueno, pero ¿cómo puede el enlace roto estar interno al ciclo? Si ocurre eso, no se formará ciclo. Se puede ocurrir, por ejemplo, en un caso como este, cuando hay un doble enlace entre X e Y, un carbonilo. En este caso sí que podemos atacar tanto a X como a Y y se forma un ciclo. Aquí este carbono es sp2. Entonces, al ser sp2, el carbono, y ciclar sobre un carbono electrófilo sp2, hablamos de trig, de trigonal. Los carbonos sp2 son trigonales planos, trig. Y si atacamos aquí a X y pasamos la carga hacia Y, el enlace roto, este doble que rompe, está externo al ciclo y por tanto es exo. Así que aquí hablaríamos también de una exo, pero ahora en vez de TET es trig, ya que atacamos a un carbono sp2. Es una ciclación sobre un sp2. Y tenemos también la posibilidad de ciclar sobre un sp3, sobre un sp, sobre un carbono electrófilo sp, en cuyo caso hablaríamos de dig. Y aquí, si ataco con ZX y el enlace roto, este enlace, roto, no llega a romperse, es un enlace pi que pasa ahí, pues en este caso hablamos de exo también. Entonces tenemos de nuevo una exo-dig, una ciclación de tipo exo-dig. ¿Y cómo serían las endo? Bueno, pues las endo, tenemos Z, tenemos X doble enlace Y,
y atacamos ahí, pasando la carga hacia X. El enlace roto queda dentro del ciclo, que es el enlace de piel que se rompe, queda dentro del ciclo, por tanto esta ciclación es una endo trig, porque el carbono del cataco es un sp2. Y la otra es con un triple enlace, cuando Z ataca ahí de nuevo, y el enlace roto queda, como puedes ver, dentro del ciclo, y por tanto hablaríamos también de una endo, en este caso dig, una endo dig. Por ejemplo, un caso concreto, imaginemos un azufre nucleófilo y, por ejemplo, aquí un grupo saliente, un bromo. Atacamos con el azufre al carbono del bromo, sacamos el bromo y así formamos, mediante una reacción de tipo SN2, un ciclo, un heterociclo de 5 miembros. Después de la pérdida de un protón del azufre, nos quedaría así el producto formado. Entonces aquí tenemos ataque a un carbono sp3. Por tanto, según Baldwin, es una ciclación de tipo TET y el enlace roto queda fuera del ciclo, por tanto es una exo-TET. Suele ponerse delante de exo, suele ponerse un localizador que indica el número de átomos o la separación entre el átomo nucleófilo y el electrófilo. 1, 2, 3, 4, 5, es un 5 exotet, ya que el nucleófilo y el electrófilo están separados por hoy 5 átomos de distancia. Bueno, numerando desde uno hasta el otro tenemos 5 posiciones. Es una 5 exotet. Por ejemplo, una situación, imaginemos por ejemplo esta situación con este carbonilo y atacamos desde el OH que tengo aquí con su par al carbonilo y la carga hacia el oxígeno. De nuevo en esta ciclación, bueno, ahora ciclamos sobre un carbono sp2 y el enlace roto queda fuera del ciclo, por tanto es una exo. Es una exo y como el carbono es un carbono sp2, pues es una trig, es una exo-trig. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 es una 6 exo-trig. Bueno, pues creo que lo tengo todo. Bueno, voy a poner un ejemplín que tengo aquí muy interesante. Por ejemplo, con un grupo SH, un nitrógeno, un doble enlace con CH2, una imina. El azufre ataca ahí y la carga pasa hacia el nitrógeno. ¿Cómo se llamará? Según las reglas de Baldwin, ¿qué será esto? Tienes que ponérmelo en los comentarios. Bueno, pues nada, ahora sí, eso es todo, que se me va un poco largo todos los vídeos, no me gusta que pasen mucho de 10 minutos porque resultan aburridos y agobiadores, y agobiantes, perdón. Pero bueno, es lo que nos toca en estos asuntos tan interesantes y tan amplios.